Bienvenidos a un nuevo video. Él es Eric, yo soy Ricardo y esto es Insanamente. Comenzamos. Chao. Chao, chao. Bienvenidos a un nuevo video. Les traemos un video bastante interesante. Una recomendación de la N. Exactamente. Por si la pueden ver. De la N roja. Que si la pueden ver, como lo dijo él. Así que es una joya. Una joya. Para todas esas personas que hayan visto películas que haya producido el mismísimo Guillermo del Toro, ustedes sabrán más o menos de qué va su mundo, ¿no? Sus creaciones, oscuridad, misterios, intrigas. Bueno, hoy les traemos un tema bastante interesante, basado en este mismo director artístico. Que en esta serie que él patrocinó o guió. Antes que nada, ¿por qué les decimos esto? Porque nosotros la estamos viendo y está bastante interesante, y como lo está mencionando él no la produjo, pero patrocinó a unas personas, a la N roja, para que lo trajera a su plataforma. Recomendaciones que les damos de que ustedes, si tienen esa, la vean. Entonces, lo interesante de esto es que debemos tener en cuenta que no solamente son cosas de la mente de Guillermo del Toro, sino son de otras personas, guiadas también bajo un culto que muchos de nosotros somos fanáticos por esas películas de terror. ¿Ustedes llegaron a ver eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué eso? Bueno, el payaso It. Estamos hablando que tal vez es un monstruo interdimensional, y Cthulhu, que también es un monstruo interdimensional, y otras cosas que al final de cuentas están tocando temas de Lovecraft. Saludcito. Pero neta, si ustedes lo quieren ver, es recomendable verlo en la noche con audífonos o en un espacio donde puedan tener una buena fidelidad de sonido envolvente. Y aquí viene lo interesante. El primer episodio es de un creador independiente que habla del Lote 36. Habla de cosas interesantes, como habíamos hablado de Dead Love and Robots. También hay en otros lados, o sea, como también, si ustedes llegaron a ver Sabrina, la nueva generación de Sabrina, que también habla de los monstruos interdimensionales de Lovecraft, en este se enfoca en una cierta curiosidad. Por eso se llama la serie El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. Exactamente. Una joya, yo la verdad se los recomiendo. Sí te saca un pedote, sí te saca unos sustos, y sí te saca el pensar de las personas. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que ellos hacen? O si tú estuvieras en su lugar, ¿tú qué harías? ¿Vender tu alma? Exactamente. ¿Cómo podrías contener a un ente interdimensional? Porque al final de cuentas, si nos basamos en este mundo, en esta realidad, tanto como religión, como existencialmente, como tecnológicamente, estamos en diferentes planos. Las IAs están en una cuarta dimensión que ya están evolucionando. En nuestra dimensión es 3. Pero también tenemos algunas historias como lo que es el libro de Dante Alighieri, cosas que nos indican que el bien y el mal existen entes, existen cosas sobrenaturales. Si te han pasado cosas raras, o también la misma simple hecho de la brujería, del amarre, el agua de calzón, o cosas así, tú te quedas pensando, ¿qué va a pasar? Sí está muy fuerte, empezando en los primeros 2-3 minutos, donde si eres amante de los animales, y en especial de los gatos, no te va a gustar la parte, y vas a darte gustos, porque al final de cuentas murió esa persona. Pero la trama, una joya.
una interpretación de tal vez lo que hace el ser humano, cómo busca la justificación de sus errores. Ujú. ¿Y bajo qué motivo los buscan? Y También tenemos, también tenemos lo que es el libro de los libros o los anillos o las llaves menores de Salomón, dependiente de la interpretación, que son círculos mágicos donde puedes detener a cierto tipo de entes o demonios. Si ustedes se van a la antigüedad, a Salomón le entregaron el anillo de un arcángel para que pudiera oprimir o detener a cada uno de los demonios y obtener, bueno, se lo dieron para que los encerrara. Ujú. Cosa que Salomón, aparte de encerrarlos, obtuvo favores. Favores muy interesantes que en este episodio... Está muy genial. Pero aquí hay un punto interesante que hay que tener en cuenta. Y como lo mencionó, estamos en diferentes planos. Y esta serie de Guillermo del Toro, pues es una forma de expresión de las posibilidades que puedan haber en base a algo que trasciende a lo que nosotros realmente conocemos. Ahora, Y hay un punto clave que, bueno, a mi punto de ver, es los sentimientos, el pensamiento humano, el raciocinio. Como una solamente... ¿te refieres a la escena idea, final? Sí, una sola idea, un solo sentimiento, una necesidad puede cambiar todo lo que está a tu alrededor. Ah, ya sé de qué te refieres. ¿Entiendes? Ok, la bondad puede salvarte, o el sacrificio te puede salvar. Ujú. Tu odio o tu forma de pensar te puede llevar a unas acciones donde al final de cuentas, actualmente lo tenemos en cuenta, donde si tú haces las cosas bien, apoyas a las personas, probablemente encuentres como el simple hecho de dejar pasar a un carro si es que manejas, o ayudar a una señora grande a cruzar la calle. O algo más cercano, ayudarle a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita. Ser sano, o sea, tener una mente Sana. de ayuda. De ayuda, te puede salvar. Muchas veces. Pero, desgraciadamente, en el primer episodio, que es, ¿cómo se llama? El lote 36. El lote 36, te pone el contexto, no solamente del ambiente que te pone, que es tétrico, misterioso, de miedo, te pone en la situación, en la mentalidad de una persona, de las personas, de cómo se van alimentando sus necesidades. Por una necesidad puedes desencadenar un desastre total. Pregunta para ustedes. Si estamos en este punto y creemos en ese tipo de situaciones, cosa que puede ser cierta y existir, ¿a qué precio? ¿A qué precio darías, o qué es lo que tú darías, ustedes espectadores, por obtener el poder, riqueza, dones, cosas? Tocando un tema relacionado en Dead Love and Robots, en el episodio número 3 del volumen 4, se ve una animación de la invocación de los nazis de ángeles caídos. ¿Y qué es lo que hacen? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que pasar para poder creer en todas las cosas? También tocan temas religiosos así de que... Eso sí, que a final de cuentas también, si lo ponemos a ver y ponemos a decir, ¿por qué Dios? Ya déjame de ser tu guerrero. O sea, ya dame la oportunidad de estar bien. ¿Por qué nos ponen pruebas? ¿Será Dios? ¿Será la energía? ¿Será lo que existe en nuestro entorno? exactamente. Eso es lo que mencionaba de... ¿Y qué necesitamos para verlo? Exactamente. Por eso es que en esta serie que... Pero no me has respondido, perdón. la pregunta la pensé que era para los... No, sí, pero bueno, también es una pregunta. ¿Tú qué sacrificarías? Está difícil la cuestión, porque el sacrificar conlleva muchas cosas. En la vida hay una ley de la... ¿Cómo se llama? ¿El intercambio equivalente de la alquimia? Sí, de la alquimia, que dice que si quieres que quieres recibir algo, tienes que dar algo a cambio que sea del mismo valor
o de superior, igual. mismo o superior valor. ¿Por qué? Porque no vas a dar, por ejemplo, tú pides 1,000,000 de pesos, ¿a cambio le vas a dar un bote de basura? No lo vale. Tiene que ser algo igual o superior. Ahí tenemos, perdón, aquí en México existen muchas de esos pactos que se ven relacionados con este episodio. En la antigüedad teníamos a los ladrones, a los asesinos, a los revolucionarios que ocultaban su dinero, pero a cambio de que obtenían esa riqueza. Y actualmente, cuando existe esa posibilidad de la gente que compra una casa, no sé si te dicen, ay, es que hay algo ahí enterrado y supersticiosamente, pero una de las leyes que dicen, para obtener algo a cambio de ese oro o ese dinero o esa posesión, ¿a quién llaman? ¿Qué es lo que hacen los constructores en la antigüedad, en la época mexicana? ¿Qué hacían para que no se cayeran los edificios? Un gran ejemplo, ¿qué hicieron los de Quintana Roo al construir un edificio, bueno, una pirámide para los aluches en un puente que cuando no lo hacían, se caía? Ojo, es una historia bastante curiosa y se lo voy a decir rápido. En Cancún, no me acuerdo en qué año era, construyeron un puente que venía desde la zona hotelera al aeropuerto, que cruzaba. Pero había un problema. Siempre que terminaban de construir ese puente, pasaba alguna tormenta y el puente se caía. Vinieron los mejores constructores del mundo, bueno, de México. Los mejores ingenieros también de otros países. Para checar el por qué. Y nunca encontraron la razón. Hasta que una vez, en lo que contaron los albañiles, los que construyeron, que una señora se acercó y les comentó que ese puente se seguiría cayendo porque en cierta manera habían invadido el territorio de unos seres que, si son de México, ustedes los conocerán, son aluches. Esos aluches miden menos de 1,40 m, y si tú tienes uno en casa que es una mujer, Dios te bendiga. Pero cuenta que la señora les dijo que si querían que ese puente se mantuviera más tiempo, pues tenían que hacerles una pequeña construcción, un hogar para ellos, como representación al respeto de que les habían destruido su territorio. A lo cual no como destruido, sino que les permitieran pasar por su territorio como una representación. Y en cierta manera, al principio no lo creyeron y seguía sucediendo lo mismo. Seguía cayéndose el puente, Hubieron muchos accidentes a causa de esa caída. Hasta que tomaban en cuenta la palabra de la señora. Como cualquier tú incrédulo cuando te dicen que no te ama, que te está engañando. Construyeron el edificio, bueno, la pirámide. Construyeron una pirámide. Y si ustedes llegan a ir alguna vez... Ya no está. Sí está. Ya no está. ¿Ya la quitaron? Por eso este tema es importante. Wow, ¿Por qué? Porque la construyeron y durante ese tiempo, estamos hablando de 1970, 1980, un poquito más, un poquito menos, no me sé las fechas, pero apenas actualmente en el año pasado lo quitaron. Dijeron que era un estorbo porque necesitaban ampliar la calle. La gente, la población les dijo, no lo hagan. Oh, sorpresa, llegaron temporada de huracanes y se cayó el puente. Lo más tronado, lo podemos decir que es una superstición, pero como lo mencioné en un principio, las energías que el mismo humano maneja con base a los sentimientos, a los pensamientos, a las decisiones, a las acciones, pues es lo que nos desencadena a todo nuestro alrededor. Por eso en lo que hace la película nos ponen en contexto eso. O sea, la decisión de una persona puede cambiar completamente el entorno total y puede ser beneficioso para unos como malo para otros. En la película, la avaricia, que es bueno, no es la avaricia, es como la imprudencia. La imprudencia, ¿Por qué? Porque
Al final de cuentas se ve que entra al lote, encuentra una tabla, bueno, encuentra una mesa de invocación. Obviamente en diferentes películas hemos visto ese tipo de cosas, el pentagrama, todo, mencionan cosas de oscurantismo muy fuertes. Obviamente hablan del libro 1, 2, 3 y 4. Obviamente al final de cuentas él siempre, lo que dice el que sale en la película, bueno, el que sale en esta miniserie, refiere que siempre el libro 4, al terminar de cumplir la misión o de cumplir el deseo, se combustiona el libro y desaparece. Por eso son muy pocos los libros o muy pocas veces lo que existe. Hay muchas películas, si ustedes no se han dado cuenta o han visto relacionadas, que hay películas así. Una en especial, la de Johnny Depp, La Puerta del Diablo, donde van y buscan... ¿Johnny Depp? Sí, donde va... Johnny Depp es el actor. Ajá, Johnny Depp, sí, es el actor, pero esta es otra película, donde va y busca diferentes libros que tienen en diferentes zonas donde hablan de los dibujos del diablo y busca las diferencias. En uno se ve la puerta y en otro se ve la misma puerta con un dragón y una mujer teniendo relaciones, donde se habla del diferente oscurantismo y las diferentes formas de que fue producido. Entonces, estamos hablando de cosas muy, muy turbias que existen tal vez realmente. Si lo han visto en las imágenes y en los libros secretos que tiene el Vaticano. No lo hemos visto nosotros, pero... No, es difícil que nosotros lo veamos, no somos padres ni nada por el estilo. Pero si ustedes se ponen a ver las pinturas viejas que hacían los antiguos sacerdotes y todo, gran ejemplo que tal vez, si ustedes han oído la historia de 1990, que abajo de la Catedral de México existía una caja donde acercabas hojas de la Biblia o una Biblia y se incendiaba porque estaba encerrado y ya no dejan entrar a las catacumbas. Bueno, eso yo no lo sabía, pero está interesante. Si gusta podemos investigar y hablamos de ese tema también, cosas relacionadas del ocultismo aquí en México, porque de ese tema, hay muchísimo. Hay muchos. Hay mucho, Por ejemplo, los aluches, nadie... Pero nos salimos mucho del tema. Regresemos a la película. Entonces, bueno, miniserie, no película, miniserie. Tienes razón, miniserie de Guillermo del Toro, pues está muy buena, está bastante interesante, bastante intrigante, y además te pone en el contexto de la necesidad humana, ¿no? Lo que lleva a hacer una cosa y termina en todo un desastre. Entonces, la que cuestiona aquí, como es de siempre, pues es una persona que... Espérate, hay una escena que me llamó la atención, que literalmente estos libros, una mesa que se encontraron, que encontró el personaje principal, pues habla de invocaciones demoníacas. Pero ¿quién dice que son invocaciones demoníacas? ¿Qué son las invocaciones demoníacas? ¿O realmente son invocaciones demoníacas? ¿O son seres de otro plano? O y los llamamos son entes. ¿En qué estábamos? Sí, ya regresamos, perdón. No sé en qué estábamos. Invocaciones demoníacas. Son invocaciones demoníacas, pero en la película te ponen de que son traídas de Alemania, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Aunque si nos ponemos a pensar, en la Segunda Guerra Mundial fue el mejor avance de la tecnología, esoterismo y la medicina para poder hacer cosas. Ahí tenemos tal vez la campana que multidimensional, que podía volar, viajar en el tiempo y todo por el estilo. Si nos vamos a enfocar en lo que son las cosas que hizo Alemania en ese tiempo, también cómo orquestó, cómo hizo el sadismo, cómo destruyó a una facción de la población, sin tocar temas para que no se sientan ofendidos. Y tampoco para meternos en temas que no van con lo que estamos hablando. Sí, pero no. Nos damos cuenta que tal vez todo tiene un costo. ¿Qué costo tú darías para que estuvieran bien esas personas? ¿O qué costo darías para ser rico? Actualmente también tenemos los costos que tiene la gente a corto plazo, que se vuelven mafiosos, tontos o hacen tontería. ¿A qué corto plazo? Como ellos lo dicen, en 2-3 años yo voy a vivir como rey, como rico, todo, pero en 3 años yo sé que tal vez me van a desvivir o va a pasar algo pesado. En esto,
lo que él hizo, al final de cuentas, el dueño del almacén 36, es poder capturar a ese ente, sacrificando tal vez a un ser muy querido y que nadie lo había encontrado hasta ese momento. Lamentablemente sacrifica a su hermana para poder detenerlo con los símbolos, y la imprudencia del actor principal que va por el libro, porque al final de cuentas le ofrecen una cierta cantidad muy fuerte que cualquiera en su sano juicio lo hubiera hecho, cualquiera. Sí. Porque en cierta manera... Porque aquí somos Latinoamérica, somos pobres. No, más bien porque en cierta manera no conocemos, realmente nadie conoce el valor de las cosas que se tienen en la mano. Aquí cabe la redundancia de decir que el amor de ella, si no lo aprovechaste en ese momento y lo desperdiciaste, es tu culpa. Ustedes saben, ¿no? Ok. Vale. Pero si tuviera que sacrificar a alguien, pues rayos. No importa. Serían sus gatos. Serían mis gatos. En cierta manera, desgraciadamente, esto es lo que nos referimos bueno, me refiero yo en la película, ¿no? Muchas veces no valoramos las cosas y la imprudencia y el y eso conocimiento. Iba con un profesional, un neófito del ocultismo que sabía lo que se tenía que hacer. Le indicó, hizo todo lo posible, y aunque traían algo para intentar repelerlo, para poder sobrevivir, y como ya estaba muriendo de hambre, ya no importó. El ente puede sobrepasar, y un ente enojado o cosas que están en reacción, una persona que tiene odio y busca la situación, no va a pensar lo necesario, sino simplemente va a actuar por su raciocinio, su odio, su venganza, su miedo, su temor. Así es. Entonces, recomendación de la semana, pues si tienen la oportunidad de ver El Gabinete de las Curiosidades. Exactamente, de Guillermo del Toro. Ya sabemos, todo el mundo sabe que Guillermo del Toro es un director genial, tiene unas ideas. Si no te gustó Hellboy, slasher. Pero si eres de las personas que les gusta lo tétrico, lo de miedo, lo de suspenso, te lo recomendamos. Muy buena, y solamente es el episodio 1 de lo que estamos hablando. Hay otros muy buenos que, bueno, como contexto, El Pintor Magnífico, El Rey de las Ratas. El Pintor Magnífico, a grosso modo, es una pintura maldita que tiene un arte. Vamos, para que los que no sepan joya. ¿Qué onda? Algo estilo Dorian Gray, pero más tenebroso. Y algo más sádico. Y más termina sangriento. comiendo. Está muy bueno. También El Rey de las Ratas. Como la misma avaricia de las personas hacen. Y si lo estamos relacionando, habla de los pecados que tienen las personas cada uno de estos episodios de esta miniserie. La avaricia, el odio, el rencor. Y de algo lo que mencionaba él, que pudo haber sido un factor benéfico y dar un pauta tal vez a un segundo episodio, un segundo miniserie subsecuente de ser amable. Pero lamentablemente la gente, por sentimientos, no razonamos y causamos daño a los demás. Y desgraciadamente, como lo mencioné, lo que uno hace o uno dice afecta a otros o a nuestro entorno, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero se les recomendamos. Si gustan, en el siguiente video hablamos del episodio 2 del gabinete y vemos qué tal se pone la cosa. Y tal vez, si podemos tener la oportunidad, podríamos hablar de las criaturas espaciales o interdimensionales de Lovecraft. Ojo. Bueno, Han sacado también, lo podemos hacer comparación con la de Doom. También es pero una buena recomendación que tal vez, no les voy a decir en qué episodio y en qué temporada de Sabrina, la nueva que salió de la N, sale Salem.
Y Salem es un gatito negro normal que cuida a la chica. Ujú. Y Salem, bueno, es su cuidador. Salem es un joven mago brujo que está con sus tías y con Sabrina en una morgue. Pero curiosamente en uno de esos episodios interdimensionales resulta que Salem, el Salem que nosotros conocemos, es un ente interdimensional destructor de mundos que se va acercando poco a poco a la Tierra, que es un set de grabación. Está muy Y bueno. te quedas tú así de, ¿qué? ¿Por qué? Es como una reminiscencia de, recordemos los principios de cómo fue Sabrina y cómo es que va evolucionando, aunque también tocan muchos temas muy importantes como la ley de Baphomet, tanto como arriba es abajo y como abajo es arriba, que es la ley que nosotros vivimos. Chivas. Si tú eres bueno, desarrollo. 5 puntos para desarrollar, jóvenes. Bueno, como dice Baphomet, es una de las leyes de Baphomet, tanto como es arriba como es abajo, habla de si tú haces acciones buenas, probablemente tu vida será buena y tendrás buenas causas buenas, pero si tú eres malo y te guías por las cosas, tal vez en el principio no obtengas o no sufras alguna situación, algún final. Pero se va a ir desarrollando en el camino. Mencionan que el infierno es aquí. Tu infierno es aquí, como en este episodio de que hablas a un ente y el ente entra a esta dimensión y empieza a devorar cuerpos para poder satisfacer y terminar su misión, como los Mixies, la casa de los Mixies de Rick and Morty. Terminan una acción, pero buscan su pago inmediato. ¿Sale? Si tú actuaste mal y alguien te delata, vas a estar en la cárcel o te van a juzgar o vas a llevar un castigo. Si tú haces algo bien, no vas a tener una resolución inmediata de las cosas que te están llevando. Pero al final de cuentas tú vas a estar tranquilo y vas a estar sano. Pero si eres como la mayoría de las personas que hacen pactos para obtener el poder y todas las cosas, en esta vida lo vas a pagar. Como una cabeza de algodón que ahorita está en Cuba y tiene cáncer, o tuvo alguna enfermedad, o casi se muere por COVID 3 veces, pero ahí lo dejamos. Mucha gente lo llama karma. ¿Qué karma tuviste que hacer para que en esta situación tengas que pagar? ¿No? Desgraciadamente, así es la humanidad, así somos todo el mundo, pero ahora que estaba viendo aquí que tenemos unos hongos, imagínate que los que se drogan y ven cosas extrañas no estarán entrando a otro mundo a través de una o más bien estarán viendo a través del velo que nosotros tenemos, que no podemos o percibir. cuando te decían cuando eras niño, ponte las lagañas del perro en los ojos para ver fantasmas. Que no lo hagan, que eso es malísimo para la salud. No es un mito, es una tontería. No lo sabemos porque tal vez no lo estemos haciendo bien. No, sí, esa es una enfermedad que dice. Las lagañas. No voy a decir, no vamos a tocar este tema. No. Es muy. O cuando te decían que pusieras la caca blanca de los perros, lo hicieras té para que los niños ya no tuvieran nada. No lo hagan. No, pero no lo hagan, pero pregunten, antes sus abuelitas les daban cacas así en tés a sus hijos para que se les quitara el asma. Esa sí no lo sabía. Esa sí no lo sabía. Es real. Ojo con el dato. Primero que todo, estamos hablando de remedios que antiguamente hacían, porque no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahora. Tenían que La experimentar. evolución de la ciencia. Exactamente, tienen que experimentar para saber qué era bueno y qué era malo. Ahí tenemos también otra, tal vez una recomendación, El silencio de los inocentes. Oh, muy buena. Cómo es que Hannibal Lecter se volvió muy bueno. Y lamentablemente todo este tipo de historias surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ojo con el dato. ¿Qué pasó y por qué Hannibal Lecter se volvió caníbal? ¿Me estás preguntando? Sí. No sé, ¿por qué? Porque en la película tratan cuando los dos niños están, él y su hermanita escondidos en un granero, entran los nazis
y como no había comida, era frío y pues no había otra cosa, mataron a la niña. Y para que no se sintiera mal Hannibal Lecter, por alimentarse de su hermana, le dieron las mejillas, que era la carne más tierna que tenía ella, y para que no muriera de hambre. Joder. Aquí hay un punto que me acaba de surgir. Una idea, una pregunta. ¿Por qué todos los, no voy a decir que todos los problemas, pero en cierta manera todas las películas, todo relacionado en base a cosas de terror o que van supersticiones, basadas en supersticiones o cosas así, siempre pasan en un momento en el que es después de la Segunda Guerra Mundial? O en la Guerra Mundial. En la primera, pero más en la segunda. La primera, porque en la segunda, perdón. En la primera normalmente no estaba evolucionada la tecnología. Antes teníamos lo que era el oscurantismo. Y antes, en ese tiempo, en los 1600, teníamos lo que tal vez desapareció y pocas gentes sobreviven. Y el conocimiento que muchos creen tener no lo tienen. La antigua orden templaria. No, mientras no me saques también con los No. Dicen, es que todo tiene mucho, y también tienen mucha cosa de los rosé, de la flor de rosé, que tiene mucha cosa. Existía antes, o mencionan en algunos libros ya olvidados o ocultos que existía en nuestros mismos genes la coloración del iris rojo. Eso sí lo llegué a ver. Y sí es cierto, Existía. Actualmente tenemos a nivel mundial, o sea, de los 7,000 millones de personas que existimos en el mundo, entre 10 y 20 personas tienen los ojos de color lila. ¿Ok? Lila. Un color rarísimo. Y cromático, que se basa en rojo. Y cromático. Ahora, un 5% color ojo verde, un 10% color ojo azul, que era lo que buscaba la raza aria en la Segunda Guerra Mundial, y el ojo café, que era de lo demás. Nosotros, si ustedes se llegan a ver en el espejo y ven algún cierto tipo, alguna cierta pigmentación, entonces si ven pigmentación cafés, al horno. No, más bien sería, si ven pigmentación. Eso no, eres una. Ok, continúa. Perdón. En cierta manera, es extraño, pero todas las ideas de las películas de ahora se suscitan después de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Con el desarrollo, en la búsqueda. Porque al final de cuentas, entre la pérdida y todo, buscaban el poder. Y sí o no, tal vez existía ese poder. Se encontraba en libros, en el esoterismo, en cosas que rodeaban las cosas. Chihuahua, espérate. Cosas que rodeaban cosas, eso es interesante. Hay que desarrollarlo. Es un pleonasmo. Pero, ok. Dentro de la iglesia, ¿qué conlleva el sacrificio de Cristo? El perdón de nuestros pecados para que nosotros podamos llegar. Y ante ese entorno tuvo que haber un sacrificio. Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Y ese contorno hay que tener en cuenta porque lo hizo Judas. Era pobre, era su acción, ya lo sabía. O era una obligación impuesta. Porque si te das cuenta... ¿Y por qué dicen en una de sus escenas o en una de las partes que dicen, Dios, me has abandonado? Pues si tú eres mismo Dios, estás ahí, o sea, ponte un espejo, habla contigo, carnal. Bueno, son situaciones en las que te das cuenta. Ahora, hay cosas de que uno ve como magia, que es magia, o sea, prestidigitación, el mover las cosas, telequinesis y eso... Y otras cosas que en los archivos del Área 51, libros que están así para el movimiento de los objetos y las cosas. Estamos hablando de cosas muy, muy paranoicas, ¿o no? Bueno, técnicamente ya con la tecnología y con la evolución del pensamiento humano, estamos hablando de que, en cierta manera, está creciendo se está expandiendo el conocimiento, ¿no? Ya mucha gente puede ver películas de magia, películas de ciencia videojuegos, caricaturas, dibujos animados, etcétera. Ya todo habla de todo tipo de cosas.
¿qué no nos dista de que realmente algo de todo lo que se está creando tenga algo de verdad? ¿No? Ahora, Digo, hay un punto en el que dicen, no, pues que si te mueres ya no hay nada. pongamos ¿Quién lo lo sabe? básico. Tú, persona de fe, le rezas a los santos, a San Juditas Tadeo, al que le dejas su listón, San Charbel, a la que volteas al de este para que tu hija, si es a San Juditas, para que se casen las hijas. Chinga, mejor ve y dile al güey, oye vecino, ¿cuántas vacas me das? No. Sale más entonces. No. Olvídenlo, nos cancelan. Cancelenlo. No pasó nada, No pasa nada, si no, al rato seríamos chicharitos. No, seríamos chicharrón. Barras. Pero bueno, Santa Muerte, cosas apológicas como los demonios, el inframundo y todo. Hay diferentes sectas, también hay que entender también el conocimiento de religiones también. Religiones. Está la budista, está la judía, está la islamita, está la cristiana, está la mormona, hasta la satánica está. ¿No? Y hay un montón, y todo depende de la creencia. Y yo tengo la manipulación de la mente humana. Psicología. Si tú lees el libro de la psicología oscura, cómo dominar a las personas, ¿qué vas a hacer? ¿Una persona nefasta? Ok, la gente quiere abusiva. ser feliz. Y si se sienten felices estando bajo una doctrina, va. Pero si no y quieres salir de tu realidad, primero cuestiónate, ¿qué estás haciendo tú mal? Si estás viviendo en lo que tú quieres. Así como cuando eras niño y decías, estás haciendo las cosas bien. Y ojo con el dato, porque ahorita que mencionaste eso, también hay que tener en cuenta que eso se llama libertad. Y la libertad tiene cadenas. Así como hay normas, más no libertad. Yo la llamo libertad, pero encadenada. Porque literalmente tú puedes salir de tu casa. Cálmate, Bakijana, el señor Runchen, el señor sin cadenas. Pero de cierta manera, tú cruzando esa puerta, tú tienes que seguir ciertas reglas. Incluso llegando a tu casa, tú que no estás viendo, llegas, está tu mamá, ¿qué te dice? Lávate las manos. Hay una regla importante, hay que usar papel blanco para ir al baño, no papel negro. Haz la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ciertamente con el papel blanco vas viendo el color de marrón que va quedando y hasta el punto en que queda limpio. Y en el negro, ¿ves el color marrón? ¿Ves el contraste de colores? No, ya no voy. Lo vamos a cortar aquí. Si gusta que sigamos hablando de este tema y cosas así. Y de papeles. Y de papel de baño. Pues ya saben, muchachos. Espero les haya gustado. Él es Eric, yo soy Ricardo. Esto fue Insanamente. Nos estamos viendo. Chao. Chao.